quién sabe si usted lo va a reconocer o no le va a reconocer, pero créame, es el mismísimo maxi abogado, el abogado magistrado Federico Anaya Gallardo, que aunque usted no lo crea, pues sí, con unos años menos, y ya se encuentra aquí con nosotros nuestro querido maxi abogado. Federico, muy buenos días. Buen día, Ernesto. Buen día, Violeta. Hola, Federico. Muy buenos días. Bueno, pues este muchacho ya está aquí con nosotros y bueno, David Peña se estará incorporando en un instante más. Estás con otro look, ¿no? A ver con qué look llega también. Pero bueno, pues mi querido Federico, pues entrando en materia precisamente con este caso, no logramos enlazar que viene en un transporte, en un autobús, ahí me mandó imágenes María Elena, y pierde la señal ahí en Oaxaca, así que no logramos contactarla, pero el día de mañana vamos a tener una entrevista con ella, así que ahí lo estaremos viendo. Por lo pronto, pues mi querido Federico, un tremendo caso, el de María Elena Ríos, que finalmente pues liberaron. El juez cambió la orden de instrucción y, bueno, no es la expresión, la instrucción, sino que le cambiaron la medida cautelar y ahora es con arresto domiciliario, así que pues este hombre, pues Juan Antonio Vera Carrizal, pues ahora en casita, y este juez Teodulo Pacheco, pues es quien deja libre y sorprende muchísimo además en este caso, porque su hijo Juan Antonio, pues está libre. Está prófugo de la justicia, no ha logrado ser capturado, a pesar de que la propia María Elena Ríos se lo ha topado, le ha hablado en ese momento a la fiscalía y les ha dicho, aquí está, lo estoy viendo, Juan Antonio Vera Hernández, que es el que sigue prófugo. Así que ahora tanto padre como hijo pues están libres, y Juan Antonio Vera, que hay hasta una recompensa de 1 millón de pesos por su captura, pues sigue paseándose por Oaxaca, y el padre pues también ahora con este fallo. ¿Qué decir al respecto, Federico? Bueno, primero, la manera en que presentaste el asunto muestra la indignación de la sociedad, porque tú dices, ya lo liberaron. Ahora, no es muy técnico, en realidad no está liberado. Una persona que está en arresto domiciliario no puede salir de su casa. Y seguramente también le deben haber impuesto algún tipo de vigilancia electrónica. Pero el problema es que este es un caso clásico en el cual el cambio de medida cautelar, es decir, en lugar de que estés en prisión durante tu juicio, vas a estar en tu casa, no puedes salir de tu casa, necesitas llevar probablemente un implemento electrónico para que la autoridad sepa en dónde te estás moviendo, en qué área. Pero el problema es que si de por sí las personas poderosas pueden desde la prisión influir en la sociedad para asegurarse impunidad, con mayor razón, una persona poderosa en su casa puede hacer muchísimo más daño. Y aquí el problema es que, con toda la razón del mundo, la víctima del delito dice, va a pretender hacerme daño. Y lo que tú dijiste ahorita, la impunidad sobre el otro autor intelectual del crimen, que es el hijo, pues es obvia, ¿no? Y bueno, ese es otra opción. Perdona ahí nada más que te interrumpa, y yo colocaba lo del hijo, porque ciertamente con esto que señalas, y que ayer también escribí un Twitter que pues le habían modificado la medida cautelar y ahora la iba a estar desde casita, pues cómo justificar, ¿no? Que pueda estar en su casa si tiene un hijo que está prófugo, ¿no? Exactamente. Hay todas las señales de que esta persona puede aprovechar el arresto domiciliario para evadirse. Y por eso, con toda la razón del mundo, la víctima dijo, aparte, se puede evadir y puede atentar otra vez contra mi vida. Y hay mucha indignación de su parte, y yo lo entiendo. Ahora, lo
Hay otra cosa que habría que discutir para entrar más en profundo, pero ya está con nosotros David y más bien pues, mis preguntas serían hacia él. El nuevo sistema de juicios orales tiene 3 etapas. La primera es una investigación complementaria, luego hay una cosa que le llaman la etapa intermedia, y luego al final ya es el propio juicio oral. Se parece a lo que estamos viendo ahora con García Luna en Estados Unidos, que está ahorita entrando a juicio oral, nada más que allá hay jurado, en México no, solamente hay un juez, y por cierto, ese tema es importante en este caso, un solo juez. Pero me da la impresión de que todavía estamos en la etapa intermedia, porque uno de los reclamos de la víctima ha sido que el juez no le está aceptando todas las probanzas a ella y le está aceptando indebidamente pruebas a el agresor. Eso significaría, pero ahí David es el que nos puede decir, que están en etapa intermedia, lo cual es larguísimo. O sea, este asunto lleva ya demasiado tiempo, pero ahí más bien yo le paso la pelota al experto. Hola David, buenos días, qué bueno que ya estás acá con nosotros y bueno, yo hoy estoy aquí en la conducción con Ernesto, así es que te saludo, no había tenido la oportunidad de saludarte. David, de esto que decía ahorita, ya no tuvimos la posibilidad de hacer la entrevista con la saxofonista, pero de esto que decía ahorita Federico, ¿cuáles fueron los argumentos jurídicos, ¿no? En este contexto que ya están describiendo tanto Ernesto como Federico para dejar libre al agresor de María Elena Ríos? ¿Cuáles son los argumentos y por qué? Bueno, de esto se derivarán el por qué no continuar en la cárcel, y otra vez insisto, en el contexto de que el hijo está prófugo, de que no lo han detenido, y en una situación de un intento de feminicidio y una brutalidad de lo que vivió ella y su madre. David, ¿cuál es tu valoración y tu análisis sobre esto? Bueno, buenos días, Violeta, qué gusto saludarte por acá. Ernesto, Federico, miren, yo creo que justo como lo coloca Federico, es un tema interesante a partir de la complejidad del propio proceso, del proceso en sí mismo. La agresión contra Malena fue en 2019 y han sido pues prácticamente ya 4 años de estar en proceso, en el litigio. Primero, de identificar a los agresores, se lograron identificar a los agresores y eso me parece, digamos, ir diseccionando un poco lo que ha sido la trama jurídica para ir entendiendo qué es lo que ha pasado con esto en estos años. Primero, identificar a 2 de los agresores o los agresores materiales, digamos, quienes ejecutan esta acción de tentativa de feminicidio en contra de María Elena, que le rocían ácido, que a su vez fueron contratados por este personaje de apellido Carrizal, encumbrado en el PRI, fue diputado priista en diferentes momentos en Oaxaca, y donde presuntamente participó también haciendo una suerte de vinculación o de acercamiento con los agresores, el hijo de este diputado. Estos 4 personajes son los que se tienen en el radar, digamos, de las autoridades para poderlos perseguir o para poder solicitar las órdenes de aprehensión. Se solicitan las órdenes de aprehensión, se detienen a los 2, digamos, al eslabón más débil, a los 2 que fueron contratados, mientras que estos otros 2 personajes, el hijo del diputado Carrizal, que también se apellida Carrizal, y el exdiputado, pues tardan más tiempo en ser detenidos. Hasta aquí, digamos, la parte de la película. De las 2 personas que fueron detenidas como autores materiales, uno de ellos muere dentro de la prisión. Queda solamente uno de estos autores materiales. Cuando se hace la investigación, se obtiene información de que quien los contrata es este exdiputado del PRI, Carrizal, para que cometan esta agresión. Tiempo después, él también es detenido, no recuerdo si fue detenido en Veracruz o en Chiapas, fue detenido fuera del estado de Oaxaca, lo sujetan a proceso, lo meten a proceso en esta primera etapa que justo era lo que decía Federico. Hago el recuento solo para ubicar, digamos, como estas etapas o las partes del proceso. En este momento nos encontramos en la etapa de, sí es oralidad, pero es ante un juez de control. Esta primera etapa tiene que ver precisamente con calificar las detenciones, si fueron detenidos de acuerdo a la orden de aprehensión o no, si se les respetaron sus derechos. Se abre un proceso de investigación complementaria, ya se acabó este proceso de investigación complementaria y se entra a un proceso en donde se van a valorar justo las pruebas.
que se llama etapa intermedia, que es donde se hace la valoración de los datos de prueba, de las pruebas que se tengan, tanto del Ministerio Público como de la víctima en este caso, y de la propia defensa, ¿no? De la defensa de este sujeto. En esta etapa, en este momento es donde nos encontramos, y digamos, lo que hace la defensa el año pasado, a finales del año pasado, pide que se reclasifique el delito de tentativa de feminicidio a lesiones. Con esta solicitud de reclasificación no lo ha logrado reclasificar, es decir, cambiar el delito todavía la Fiscalía, se sigue manteniendo con tentativa de feminicidio. Al tratarse de un delito de prisión preventiva, solicita la prisión preventiva a la defensa y el juez en su momento le dicta la prisión preventiva como una medida cautelar, que sí, ya lo hemos discutido aquí muchas veces, nada más es para que, como hay riesgo de fuga, puede haber un riesgo de que no vengas al proceso, de que pongas en riesgo en proceso, de que puedas atentar contra los testigos o contra las víctimas. Sustancialmente, para evitar eso, yo te mando a la cárcel y ahí te guardo mientras dura tu proceso. Lo que pasó el día viernes fue que la defensa solicita que esa medida cautelar, es decir, la forma para que se lleve el juicio, no sea él privado de su libertad, sino en libertad. Bueno, en arresto domiciliario, o prisión domiciliaria, que es esta misma figura que ustedes recordarán que tenía Lozoya Austin, personaje que hasta que fue capturado en este restaurante comiendo pato pequinés, pues tenía un arresto domiciliario que el domicilio lo habían circunscrito no a su casa física, sino a la Ciudad de México. Entonces su arresto domiciliario era, pues no puedes salir de la Ciudad de México, era un arresto domiciliario bastante, digamos, bastante flexible, ¿no? Bastante agradable. Entonces, aquí no sabemos los términos, justo decía Federico, no conocemos cuáles fueron las condiciones en las que se cambia esta medida cautelar, pero lo que sí se sabe y lo que sí se supo en medios es que pues esta persona abandona la cárcel, se le cambia, estaba en el penal de Tanibet en Oaxaca, se le cambia la medida, se puede ir a su casa, si es arresto domiciliario físico en su casa, o a seguir pues viajando y paseando en el estado o en la ciudad, dependiendo del límite que le hayan impuesto. Sí es, desde luego, una acción completamente irregular, y con eso termino, me parece que es un exceso del Poder Judicial de Oaxaca, es claramente un acto de corrupción desde mi perspectiva, en donde pues vuelven a jugar actores políticos, factores políticos en este tipo de casos, como en muchos otros hemos visto, pero particularmente aquí, digamos, potencian la indignación por el caso, por lo mediático del caso y por la actitud de este juez de Guajuapan, que por cierto hemos llevado ahí otro juicio con estos jueces ahí de Guajuapan y son verdaderamente una vergüenza para el Poder Judicial local y para cualquier Poder Judicial. Eso me lleva, esto que plantea ahorita David, Federico, me lleva otra vez al tema de los jueces. Por ejemplo, esos jueces locales, ¿quién los designa? ¿Y qué se hace en estos casos? ¿Tiene aquí un papel el Consejo de la Judicatura Federal? ¿Qué se hace al respecto? No tiene nada que ver, es solo el Congreso local. En fin, cuéntanos, Federico. A ver, es una cosa triste que todos los días tenemos que recordar que los federalistas ganamos la guerra civil. Entonces, cada uno de los estados libres y soberanos organiza su propio poder judicial. Entonces, bueno, y lo pueden organizar de maneras muy raras. Yo siempre pongo el ejemplo loco de San Luis Potosí, donde parte del poder judicial son jueces comunitarios, que son electos por las comunidades, y desde hace décadas, muchas décadas. Una cosa muy rara, popular, eso es lo raro. Pero normalmente lo que ocurre es que hay un Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, y este Consejo de la Judicatura imita el sistema federal. Es decir, los jueces, en teoría, están sometidos a un concurso. Ahora, el problema es que dependiendo de la idiosincrasia de cada uno de los estados y de los arreglos políticos específicos, y ojo, el sistema político oaxaqueño es complicadísimo. Iba a decir otra cosa, pero es muy complicado y permite que se negocien cargos de una manera tremendamente extraña. Entonces, lo que nos acaba de decir David, o sea, ellos ya han visto cómo andan los jueces en Guajuapan de León, se nos podría indicar que lo que tú tienes en estos casos son jueces que no son exactamente de consigna, sino que representan a las élites locales o del Estado,
que se pusieron de acuerdo y le dieron un cargo al juez, a una persona, para que de vez en cuando, o muy seguido, dependiendo de las necesidades de la élite, les haga favores. Y si a esto le sumas que los acusados son parte de la élite priista, un ex diputado local, entonces ya es el desastre completo. Y eso es una explicación muy razonable, políticamente lógica, de toda la historia, o sea, la agresión en contra de María y la manera en que se ha tardado este proceso y ahora lo dejan regresar a su casa, seguirá sometido a proceso, pero el problema es que en una de esas hasta le cambian el delito. Es completamente distinto que te estén acusando de tentativa de homicidio, en este caso feminicidio, y otra que sean solamente lesiones. Sí. Entonces, es el Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca. Aquí la ventaja es que otro de los poderes constituidos de Oaxaca, que acaba de cambiar, que es el gobernador del estado, Jara, inmediatamente se manifestó en contra de esta medida. Es un punto adelante, pero el problema, otra vez, es que los gobernadores tienen uno, tal vez dos miembros dentro del Consejo de la Judicatura. Ahora, ¿quién preside el Consejo de la Judicatura? Nada más suele ser el presidente del Tribunal Superior, aunque algunos estados le dicen Supremo Tribunal de Justicia, ahí va cambiando el nombre, no sé cómo sea en Oaxaca. Entonces, el presidente del Tribunal Superior o Supremo del Estado es también, igual que en la Federación, es el presidente del Consejo de la Judicatura del Estado. Pero los otros miembros son nombrados unos por el poder ejecutivo, el gobernador, otros por la legislatura, y algunos también podrían provenir por un concurso de entre los magistrados, o sea, para que sean los pares de los jueces. Y ese Consejo de la Judicatura nombra jueces y magistrados. Entonces, el enemigo institucional con el que está peleando, en este caso la víctima, es muchísimo más grande de lo que podrías imaginarte, pero no tiene nada que ver con el Poder Judicial de la Federación. Yo, si me permiten, perdón que les arrebate la palabra, es que ni me gusta. A ver, dos asuntos creo que son importantes. Uno, nos hace un comentario en el chat Daniel Sánchez, y entonces dice él, es que no es feminicidio, son lesiones calificadas. Y creo que a mí me parece que es un dato interesante. A ver, la imputación de la Fiscalía de Oaxaca está por feminicidio en grado de tentativa. Es decir, no existe el delito de tentativa de feminicidio, sino es feminicidio en grado de tentativa. Así se mantiene la imputación del Ministerio Público. Yo no digo que así se vaya a sostener o que sea, o sea, así está hoy formalmente. Tan es así que el mismo día en que se cambia la medida cautelar a ver a Carrizal padre, al hijo, se vuelve a emitir desde la Fiscalía estas imágenes que ponían ahorita ustedes aquí a pantalla, que era la orden de recompensa para quien proporcione información sobre que pueda detener a esta otra persona. Este es no sé si es el hijo, no, este es el papá. No, es el hijo, Vera Hernández. Ese es el hijo. Vera Hernández, es el hijo. Que son casi igualitos, güey. Sí, se parecen bastante. Bueno, entonces, si vemos nosotros arriba en la propia imagen, es por tentativa de feminicidio. Es decir, así está acusando o así está imputando la Fiscalía de Oaxaca. Atiendo el comentario nada más de Daniel de decir, no estuvo en riesgo su vida o no, ya está rebasada, digamos, en términos del análisis de feminicidio, es la intencionalidad, dice tentativa de feminicidio, gracias por el zoom in. Lo que están haciendo justo es, la Fiscalía de Oaxaca lo que está colocando es, se trata de un delito grave, se trata de una afectación grave, se trata de una afectación de tentativa de feminicidio que sí te pone en riesgo la vida, más allá del riesgo de la vida, que no se consumó por diversos factores, no voy a meter aquí el análisis de dogmática penal, pero no se consumó esa privación de la vida. Es importante colocarlo porque aquí digamos que hasta este momento, hasta donde está actuando la Fiscalía de Oaxaca, y miren que yo soy harto crítico de la Fiscalía de Oaxaca y no es santo de mi devoción, hasta donde se ve que está actuando aquí la Fiscalía va meridianamente aceptable.
la crítica está recayendo sobre la actuación del Poder Judicial. ¿Y por qué es importante colocarlo ahí en el Poder Judicial? Desde luego que por los factores políticos, por la mezcla de los factores políticos que involucran al priismo en Oaxaca, que no es menor, que no está vencido, que no es como ocurre en otros estados que tiene una presencia marginal. En Oaxaca sigue teniendo una fuerte presencia y lo ligaría, y no sé si ustedes lo vieron también, me parece importante mencionarlo, que junto con esta indignación que se generó por el cambio de medida cautelar a Vera Carrizal, a Vera Carrizal, se generó una suerte de campaña o contracampaña en contra de María Elena en varias redes sociales, en donde la descalificaban, criticaban su credibilidad, criticaban hasta su honestidad, ¿no? Le sacaban denuncias de hace 10 o 12 años que había tenido algún pleito con alguna persona. Es decir, se fue acompañada esta decisión de 3 bandas, y cierro ahí con esto. La primera, donde sale el Poder Judicial, más bien no sale públicamente el Poder Judicial, pero resuelve y se viene esta crítica en contra del cambio de la medida cautelar. En respuesta, sale la Fiscalía de Oaxaca a decir, nosotros seguimos buscando otro, vamos por tentativa de feminicidio, no estamos de acuerdo, digamos, en esta segunda banda. Y en la tercera banda, donde ahí se involucran de nueva cuenta factores políticos, insisto, es esta campaña o contracampaña, no sé cómo llamarlo, en varias redes sociales criticando a María Elena y la credibilidad de María Elena como víctima. Me parece no solo deleznable, desde luego, la campaña que se pueda hacer en su contra, sino, y eso suma a lo que estamos diciendo, que no se trata de un acto aislado de un juez que es pendejo, por así decirlo, ¿no? Que no entiende la dimensión del asunto, sino que está enquistado en un esquema de corrupción en donde el juez simplemente es un eslabón, y digo simplemente porque me parece que su papel es muy importante, pero está en una cadena mucho más importante y mucho más poderosa de actores que incluso hoy en día, el fin de semana, pagaron o crearon una campaña en redes sociales con bots, con estas granjas de bots, para atacar a María Elena, para, digamos, contrarrestar la indignación que se estaba generando en redes sociales. Me parece que esos factores de análisis político se tienen que tomar en cuenta también, desde luego, más allá de la propia responsabilidad del juez en todo el contexto político de Oaxaca. Gracias, David. Federico, esta parte que decía David, que a mí me parece que es fundamental del poder, ¿no?, que tiene todavía el Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, ¿cómo podría, incluso tú decías ahorita, hay una declaración del gobernador, que a lo mejor la podemos rescatar también aquí, diciendo pues que respeta el Poder Judicial, pero que no está de acuerdo con la decisión? Sin embargo, el poder del PRI vemos que está actuando y que es muy, muy fuerte todavía, como dice ahorita muy bien David. Y entonces, ¿qué se podría hacer? Bueno, primero la pregunta es si se podría revertir esto. ¿Y cómo se podría revertir esto en este contexto también político y característico de Oaxaca, Federico? A ver, a los abogados nos dicen picapleitos porque perpetuamente estamos complicando las cosas, pero eso tiene ciertas ventajas. No solamente cambió el gobernador, ahora tenemos a Jara, que es de Morena, también cambió, y no he checado cómo lo logró Jara, el fiscal general. Oaxaca también tiene ese sistema loco de... Le hizo manita de puerco, yo ahí sí me sé chisme. Le hizo manita de puerco para que renunciara. Renunció el fiscal. Renunció el anterior, que era del régimen viejo. Exacto. Pero el que entra, ojo, y la elección del gobernador Jara permitió también una mayoría de Morena muchísimo más aceptable. Y, o sea, ya tenía muchos diputados, ahora tiene más. Pero perdón, Federico, todavía está la terna para el nuevo fiscal, según yo, hasta la semana pasada se filtró, el martes o miércoles de la semana pasada, todavía no hay designación, está un encargado de despacho en la fiscalía y no ha habido nombramiento. Aparece Peinbert. Ah, bueno, sí, pero Peinbert ya no está. Peinbert renunció en diciembre, que es que te digo que le hicieron manita de puerco. Es el de... bueno, no, entonces olvídate. Peinbert era el que estaba anteriormente, que era de los priistas. Le hicieron manita de puerco, presentó la renuncia y salió la terna, creo que el martes de la semana pasada, miércoles por ahí, de 3 abogados, abogadas, un ombudsman, el que soy ombudsman de Oaxaca, lo están proponiendo como fiscal,
y a 2 personajes más, una magistrada, creo, una cosa así. Es la terna, todavía no hay fiscal nuevo, digamos, del Ok, gobierno de Salomón. gracias, David. Me aclaras muchísimo más las cosas, porque esto es interesante. Painbert es también un fiscal que antes fue el ombudsman. Painbert es el que realizó la recomendación sobre el caso de Nochistlán. Es el que llevó al sistema interamericano y al sistema internacional la masacre de Nochistlán. Y sin embargo, es el fiscal priista. O sea, eso les da a ustedes una idea de la complejidad del sistema político oaxaqueño. Ahora voy entendiendo, por cierto, por qué la acusación de la fiscalía se mantiene por tentativa de feminicidio en contra del interés del ex diputado priista que desearía que lo acusaran nada más de lesiones. Esa es su pretensión. Ahora, contesto muy brevemente lo que preguntó Violeta. ¿Qué se puede hacer? La fiscalía puede inconformarse por la vía local en contra de la decisión del juez. Entonces, apela ante el Supremo o Tribunal Superior en el Estado. Y la víctima, si mal no me equivoco, también podría irse al amparo. La fiscalía no podría irse al amparo necesariamente, pero la víctima sí puede porque está en peligro su vida en contra de esta decisión. Entonces, ahí están los abogados picapleito y picapiedra que pueden seguir haciendo esto, pero estructuralmente en el sistema de injusticia que describimos primero, esto alarga el sistema y le da más tiempo, porque por mientras la libertad, no, me corrijo, no es libertad. El arresto domiciliario permanece y el riesgo de que se evada. Pareciera, ¿no? Exactamente. No, bueno, yo entiendo esas terminologías de los abogados y no, bueno, ya, ok, sí, no es arresto, digo, no es libertad, está en su casa, bueno, sabemos de qué va, Federico, o sea. Deberías agradecer las clases que te damos, mi querido Ernesto. No las agradezco, no las agradezco, ni madre, no las agradezco. No, mi punto es finalmente aquí, si ¿cómo funciona ahí? Y David, tú debes tener más pistas porque has trabajado mucho también varios casos ahí en Oaxaca. ¿Cómo funciona esta parte del Tribunal Superior de Justicia ahí en el estado de Oaxaca? Sabemos que en Chiapas tiene una función particular. Ahí, comúnmente en varias entidades de la República Mexicana, el gobernador en turno, si le toca colocar al presidente del tribunal, tiene el poder de hacerlo, como sucedió con Rutilio Escandón Cadenas cuando estaba el Güero Velasco como gobernador, que es el que le da la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en Chiapas. ¿Cómo funciona ahí en el estado de Oaxaca? Y si está no sé si se llama igual Consejo de la Judicatura Estatal o cómo funciona en esa parte y qué se puede hacer contra un juez. ¿Quién puede hacer algo contra un juez cuando uno ve pues acciones pues reprobables que generan muchísima indignación? Y otro elemento, y esto coloco esta pregunta también porque, por ejemplo, la propia María Elena Ríos pues le reclama al gobernador y le reclama al secretario de gobierno que dice, sí, si ustedes se manifiestan de que no están de acuerdo con que se le haya dictado prisión domiciliaria, pero no me han querido recibir y no han atendido ninguno de mis llamados. Llevo varios días previos al fallo y estoy advirtiendo que lo van a liberar y ustedes no me atienden. Y pasa también la propia María Elena Ríos imágenes de Salomón Jara sentado con las hermanas de este exdiputado priista de Carrizal Vera, o Vera Carrizal y Carrizal hijo, pues, ¿no? Pasa ella las imágenes del gobernador y claro que te genera pues todavía la indignación a la N potencia. ¿Qué decía al respecto ahí, David? Mira, 3 datos breves. Justo el tema aquí ya había utilizado yo una expresión que nos ocurrió en Ciudad Juárez hace muchos años,
donde se presentan las denuncias contra servidores públicos en la Fiscalía de Servidores Públicos, que está dentro del mismo esquema de servidores públicos. Es una cosa bastante absurda, porque la expresión que nosotros nos decían es perro no come perro. Y creo que me parece que es bastante gráfica. Aquí en el caso del Consejo de la Judicatura Local, hay un Consejo de la Judicatura Local conformado por jueces y magistrados, juezas y magistrados de Oaxaca, analizan la función de sus pares. Entonces es muy complicado que el Consejo de la Judicatura sancione a alguien, pues porque hoy me toca a mí sancionar, pero probablemente mañana me va a tocar a mí estar del otro lado, y si yo mantengo el esquema de impunidad y de protección hoy para que no nos sancionemos entre nosotros, pues cuando yo esté del otro lado tampoco me van a sancionar. Digamos, es una lógica. Por eso, en algún momento hemos hecho aquí la crítica de lo inservible que es los consejos de la Judicatura local y federal en la estructura que están, porque son un mecanismo de control, entre comillas, que no controlan ni supervisan. Ese es el primero. El segundo es, hay una expresión que nosotros utilizamos a manera de chiste en Oaxaca con los compañeros y las compañeras de las organizaciones, y decimos, en una comunidad en Oaxaca hay más grupos políticos que equipos de fútbol. Es decir, en la misma comunidad puede haber 4 o 5 diferentes grupos políticos, yo no digo ni siquiera partidistas, grupos políticos, y eso complejiza la dinámica, digamos. Es muy rica la dinámica política, la dinámica social de discusión, pero complejiza cuando lo vemos desde la lógica de gobernanza. ¿A qué voy? Que Salomón Jara llega por votación de la mayoría de la población, eso no hay, digamos, duda, pero llega al final haciendo acuerdos también con ciertos grupos políticos de diversa naturaleza. Entre ellos, y yo coloco porque lo conozco de cerca, hace alianza con un partido local que se llama Partido Unidad Popular. Es un partido de extracción, es muy rara, pero es un partido que originariamente lo conforma el MULT, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que era un movimiento social de izquierda, se fue cambiando en el tiempo, crea un partido político y ahora es un partido político de estos satélites que se van acomodando, ¿no? Con el PRI, con MC, con Morena. Hoy tiene diputados y diputadas de Morena, digamos en alianza con Morena. Hace esta alianza ahora con Salomón. ¿Y a qué voy? En mi caso del ejemplo, puestos del encargo de la administración pública están pactados con estos grupos. Yo no sé en el caso de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y ponía el ejemplo yo del Partido Unidad Popular, porque se acuerda con ellos, creo que el Instituto de Pueblos Indígenas se acuerda que la titularidad se le corresponda al PUP o al MULT. Y llega el gobernador y nombra a quien este partido le pasa o a quien esta organización le pone el nombre. Literalmente el gobernador cumple su acuerdo político. Yo no sé en este caso si la presidencia del tribunal vaya en este mismo sentido por algún acuerdo o pacto político, y el gobernador lo que hace es esta expresión pública de descontento que no puede trascender más allá de su tuit, ¿no? Porque pues, sabemos que la fiscalía va a apelar la decisión que se tomó en el cambio de la medida cautelar como un acto legal, pero no creo que trascienda más allá. Es decir, uno, porque la competencia es de la fiscalía es autónoma, entre comillas, y dos, porque el Poder Judicial del Estado pues forma parte de estos grupos de poder que tienen acuerdos y tienen alianzas que muy probablemente, y aquí lo cierro, tenga más fuerza el PRI dentro del Poder Judicial, y por eso este cambio de decisión o este cambio de comportamiento del juez de Guajuapan para modificar la medida cautelar a Vera Carrizal. Quizá, y es una inferencia igual, pero los poderes en Oaxaca o la estructura del poder en Oaxaca generalmente se compone de estos acuerdos o arreglos políticos. Yo no estoy diciendo que estén mal, forman parte de la diversidad política y de la gobernanza del Estado, pero creo que en algunos de estos encargos o algunos de estos puestos sí hay mayor presencia, mayor fuerza de otros grupos que no necesariamente es Morena, que está al frente del Ejecutivo Estatal. Pues vamos a tener que seguir con este tema, Ernesto. Si tú quieres agregar algo más, Federico, y nada más comentar un tuit que ella subió hace 2 días, ¿no? Y a mí realmente me llamó mucho la atención, y si pudieras comentar algo de esto, y para pasar al otro tema, Federico, dice, si lo liberan y se da la fuga y me mata, quémenlo todo, ¿no? Y bueno, ese es un tuit que realmente ha impactado, y bueno, si quieres agregar algo más, Federico, o pasamos al otro tema que también me parece muy, muy importante de la ausencia de Gertz Manero. Bueno, no, yo no agregaría más. Le agradezco mucho a David que nos haya explicado, porque yo nada más dije que Oaxaca es complicado y David nos acaba de decir cómo es que es complicado.
Pero aprovecho y paso al otro asunto. La Fiscalía General de la República también ha nacido autónoma, pero también como parte de este tipo de arreglos. Y yo no me voy a cansar de decir que la persona que el presidente hubiera deseado que fuera fiscal general de la República era Bernardo Batis, no Alejandro Gertz Manero. No le conviene al presidente pelearse con el fiscal general y entonces nos desespera oírlo dándole su apoyo, pero eso tiene una lógica política muy clara. Pero en ese momento, Alejandro Gertz Manero, que era el más anciano de todos los candidatos que hubo, está muy enfermo, está hospitalizado, hasta donde sabemos en Baltimore, es obvio que en este instante no está cumpliendo sus funciones. Bueno, eso estaba previsto. El artículo 21 de la ley de la Fiscalía General, ojo, y esto estaba igual que en la ley que se aprobó con el apoyo de la sociedad civil, la persona titular de la Fiscalía será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Esta fiscalía es, digamos, la primera que se nombra en la ley y es algo así como que la Fiscalía Miscelánea, es la segunda de a bordo. El titular de esta fiscalía es Juan Ramos López. Nuestras audiencias lo conocieron en las grabaciones que salieron a Santo de este infame litigio que Alejandro Gertz Manero llevó a la Suprema Corte de Justicia en contra de sus parientes o exparientes políticos. Es el señor Ramos López el que está consiguiendo y negociando con la Corte los datos. Y nada más datos biográficos muy generales de este señor. Juan Ramos López, fiscal especializado en control competencial, segundo de a bordo de la Fiscalía, obviamente es abogado por la UNAM, pero fue diputado, no fue diputado, fue secretario técnico de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados y subsecretario de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y también fue director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México. También fue abogado general de la Universidad de las Américas. Todos estos cargos que acabo de decir, el señor Ramos López está acompañando a Gertz Manero. En otras palabras, tenemos a un clon político de Gertz Manero al frente. Ahora, ¿qué pasa? Artículo 41 les había dicho, segundo párrafo. En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General, aquí debería decir, seguirá siendo ocupada temporalmente por la misma persona, el fiscal especializado en control competencial, y esa persona, el señor Ramos López, deberá notificar al Senado, no al presidente de la República, al Senado, a efectos de que el Senado proceda a elegir a un nuevo fiscal, que es un proceso súper barroco. ¿Quién los propone? Bueno, el proceso súper barroco va así. Nadie propone, Ernesto. El Senado convoca a la sociedad civil, a la señora sociedad civil, para que la sociedad civil inscriba a quien quiera. La última vez me parece que hubo como 40 candidatos y candidatas. Se hace una revisión de los expedientes en el Senado y se escoge una lista, si mal no me acuerdo, de 20 personas, como mínimo, y de esas 20 que ya se escogieron que cumplen con los requisitos, la Comisión de Justicia le presenta al Pleno del Senado una lista corta de 10. Se aprueba en el Pleno y el Senado con solemnidad va y se la lleva al presidente. El presidente ve la lista y de esa lista de 10 tiene que escoger a 3. Y de esos 3, otra vez se regresa al Senado la lista, la terna, y el Senado vota. Si esto se para en cualquier lado, la cosa se va hacia atrás. Si al Senado no le gustaron los 3 que escogió el presidente, le dice que no, y entonces el presidente le manda a otros 3 de la misma lista de 10. Es un sistema barroco que a quien le da el control es a las grandes élites de abogados que controlan el sistema judicial de facto con los grandes asuntos y que se cabildean a los senadores, que son los senadores y las senadoras quienes controlan el proceso.
Lo más que puede hacer el presidente es decirle a las gentes que él le gustaría que estuvieran ahí, que por favor le entren al proceso, pues para ver si salen en la lista que les mandan y entonces él proponerlos en la terna. Pero ni siquiera cuando eso ocurre, así fue como Batis llegó a la terna en 2019, ni siquiera entonces hay la seguridad de que van a quedar, ¿eh? Batis se quejó con todo dolor, y lo dijo públicamente, de que el Pleno del Senado les había pedido otra ronda de preguntas a las 3 personas de la terna. Estaban él y otra compañera contestando las preguntas y de repente por afuera Ricardo Monreal ya le dijo a la prensa, no, el bueno es Hertz. O sea, ya era el pacto político. ¿De quién? De las élites en el Senado. ¿Con quién? Con las élites en la sociedad civil. Y ya. eso es lo que tiene que pasar ahora. Bueno, Sí. Gracias, Federico. David, sobre este mecanismo, este proceso, si hay algo que tú quieras añadir sobre este respecto. Y pues bueno, si en una mesa hemos hablado del fiscal Alejandro Hertz Manero, pues es en esta. Así que, por supuesto que la pregunta es obligada también, ¿qué implicaciones podría tener para nuestro país y para la Fiscalía la salida de Alejandro Hertz Manero? Yo creo que empezaría por esta última. Me parece que, digo, en términos de salud, el fiscal Hertz, pues ojalá se recupere y recupere la salud y tal, como persona, digamos. En términos como servidor público, como funcionario, ya lo hemos cuestionado en esta mesa, particularmente, no solo era, ya voy a hablar en pasado, porque ya no creo, dada la información que se tiene, y ahí hago un paréntesis, tampoco se tiene mucha información, y eso me parece que también está grave. Si es la condición de salud del fiscal general de la República, pues me parecería mínimo que alguien, yo no estoy diciendo que el gobierno, alguien de la Fiscalía o el Senado o alguien pueda decir, oigan, fíjese que nos enteramos de esta condición de salud del fiscal que nosotros nombramos y que elegimos y está complicado y está, digo, por mínima, no solo transparencia, por mínima seguridad, digamos, en términos, pues de lo que está pasando en México o de tener la información. Yo no estoy diciendo que nos digan a detalle cuál es su condición de salud y si el páncreas, no, simplemente decir, está fuera del país o está hospitalizado, está delicado de salud y pues hay que estar pendiente. Sobre este punto, David, déjame, te interrumpo porque estoy viendo precisamente que el presidente López Obrador hace unos minutos habló al respecto, y lo cito textual: ha habido mucha especulación y una actitud muy, no quiero usar la palabra, quiero suavizarla, yo diría, la voy a usar, miserable en torno a este asunto, porque vi un mensaje, creo que un tuit, y hay muchos deseándole la muerte, incluso vi uno que resultó falso, atribuido a Diego Fernández de Ceballos, palabras más, palabras menos, de que tiene cáncer, y se le hizo una intervención quirúrgica en la espalda, en la columna, una infiltración, entonces está en su casa, está en recuperación, incluso está trabajando, eso es lo que puedo comentar. Y yo mismo se lo informé al presidente Biden y al procurador del porqué de la ausencia del fiscal. Así que no, dice, no es cáncer, según mi información. Afortunadamente, la cita textual del presidente López Obrador. Y eso ocurrió ahorita en la mañana. Eso ocurrió ahorita hace un ratito. Miren, qué bueno que está actualizada la información. Ya creo que lleva como 3 o 4 días ya siendo tendencia en redes el tema de salud. Creo que podría haber salido antes. Yo no sé tampoco, perdón, y ahí luego el chat no me va bien, pero yo no sé si le corresponde al presidente salir a decir, hablar de la salud de Hertz. Es un organismo autónomo, es una fiscalía autónoma. La propia fiscalía puede salir en un comunicado oficial a decir cuál es su condición de salud. O sea, me parece que es una exhibición innecesaria, digamos, en términos del escrutinio, de por qué el presidente va a salir a hablar de la salud del fiscal general. Yo digo que ahí pensaría yo que la Fiscalía General, o en todo caso la Secretaría de Gobernación, que es quien mantiene la relación, digo, es una cosa muy, muy rara, pero bueno, ya salió.
La claridad que se pueda dar en la información o no, pues hay que revisarla, pues está muy bien, ya se tiene un poco más de claridad, cuando menos de esta información. Y yo regresaba al punto sobre la ausencia del fiscal. La ausencia del fiscal hoy puede ser una ausencia derivada o relacionada con aspectos de salud o con factores de salud, pero la ausencia ha sido desde el momento en que llegó el fiscal Gert Manero. O sea, llevamos 3, casi 4 años de su nombramiento, donde ha sido ausente completamente de sus funciones, en sus competencias. O sea, hoy estaba, el fin de semana pasado, el sábado y el domingo, se hicieron protesta en la glorieta de las personas desaparecidas por los 2 compañeros desaparecidos, activistas de Aquila, de Michoacán, que están desaparecidos, el abogado y otros compañeros de Antonio, que están desaparecidos, solicitando a la Fiscalía General de la República que traiga el caso. El caso lleva 12 días, 14 días, y la Fiscalía General no solo no se ha pronunciado, no solo no lo ha traído, ni siquiera ha hecho mención del asunto. O sea, es decir, esta ausencia del fiscal, de la titularidad del fiscal, se replica en la ausencia de intervención institucional por parte de la Fiscalía General de la República en este tipo de asuntos. Entonces, me parece que más allá de la condición de salud, insisto, de la condición de salud que tenga el fiscal, podría ser un momento, digamos, interesante o importante para aprovechar esta condición de salud, digamos, para dejar que el fiscal se retire de sus funciones, lo voy a decir de forma muy cuidadosa, para dejar que el fiscal se retire de sus funciones, que ya no siga trabajando en estas condiciones de salud tan precarias que tiene, y que sea otra persona quien asuma la titularidad en esos términos. Ahora, sí se abre este proceso complicado, como dice Federico, todo este abigarrado proceso, y ahí yo sí colocaría un tema igual interesante. Se necesitan 2/3 partes del Senado de la República para nombrar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República. Insisto, sí, yo ya estoy adelantando que es muy poco probable que el fiscal regrese a la escena pública. Puede tener funciones, pero es necesario un fiscal también que esté en la escena pública, que dé conferencias, que dé información, que anuncie este tipo de casos. No le conviene a la sociedad ni a México tener un fiscal que esté desde su casa con cuidados médicos y que se mantenga, entre comillas, pues nombrado sin que esté realmente asumiendo las funciones. Eso no le conviene a nadie, ni al gobierno, ni a la sociedad, ni a la Procuración de Justicia. Entonces, sí viene un proceso interesante en términos de lo que se adelante, de lo que se puede adelantar, y el punto colocaría así el tema de los 2/3 partes de la votación para elegir a la persona que sea ahora la nueva titular de la Fiscalía General de la República en los próximos meses, y con este dato que dice Federico muy bien, que el nombramiento anterior no se hizo, digamos, con todo el beneplácito presidencial, sino más bien diciendo no nos vamos a enfrentar con todos estos grupos políticos o con todo esto que representa la Fiscalía, no nos vamos a enfrentar, y que quede el fiscal Gert Manero por ser no la mejor persona, el mejor candidato, sino por el que había generado los consensos. Ese es un riesgo de ver ahora cómo el proceso, sobre todo pensando en esta polarización que se ha radicalizado mucho más con la oposición a raíz del resurgimiento con la ave fénix y zombie de Va por México de hace unos días. Entonces creo que va a ser un escenario complicado en el Senado. Pues qué bien que Ernesto ahorita nos está comentando de esto que dice el presidente, ya también nos da otro contexto, porque pues habíamos escuchado, yo leí de 3 diferentes diagnósticos distintos, ¿no? Completamente distintos, y el que más dominaba era este que decía el presidente, el cáncer, ¿no? Un cáncer de páncreas, y otros que estaban corriendo, y bueno, pues no sabemos exactamente, ya ahorita está comentando el presidente, pero bueno, se vislumbra una batalla fuerte en los próximos días o semanas. No sabemos si es que, como tú dices, David, ya no regresara el fiscal y bueno, pues esta ausencia continuará, como dices desde el principio. Federico, ahí también en estos días han salido y se han barajeado ya varios nombres, ¿no? ¿Quién podría sustituir al fiscal? ¿Tú qué estarías visualizando en este contexto que ya también estaba dando Federico? ¿Quién podría sustituirlo, ¿no? Si estamos diciendo que ya se ve poco probable de que él pueda regresar, ¿quién sería, Federico? A ver, como el sistema de designación del fiscal o de la fiscala general de la República es tan complicado, como lo expliqué hace rato, en realidad no hay manera de saber quién. Y aquí yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado. Uh-huh. En la República de Twitter, por un lado, y por el otro, en medios electrónicos, empezó a circular
un supuesto oficio de la presidencia, la unidad de inteligencia financiera, que trae como 15 nombres. Y que la verdad tenía toda la cara de ser falso, y sin embargo la gente se la creyó, porque todo el mundo piensa que la presidencia domina el proceso de designación de la fiscalía. Entonces el oficio le dice, investígueme si tienen malos antecedentes estas 15 personas, porque se va a iniciar el procedimiento y la presidencia tiene que mandar una terna. No es cierto. La presidencia no tiene que mandar una terna, el Senado tiene que hacer la convocatoria y luego formar la lista de 20 y luego la lista corta de 10 y luego mandársela al presidente, y hasta que termine todo eso, el presidente de esa lista de 10, no en general, no los que él quiera, hace una terna. Entonces, yo no me atrevería a decir quién es. Y un detalle, cuando se discutió la ley de la fiscalía, que por cierto fue una ley que venía de la sociedad civil, pero de la sociedad civil en serio, y que en aquellos primeros 6 meses de este Senado de la República, con la mesa directiva presidida por Martí Batres, a mí me tocó estar ahí sentado con los ONGeros, viendo cómo se debatían los detalles de la ley. Una de las cosas que se tuvo que mandar a la cubeta de los pendientes era que este arreglo de que uno de los fiscales especializados fuera algo así como el primero entre sus pares y que sustituyera al fiscal en todas las cosas, fue muy criticada. Ese mecanismo que ahorita permite que Ramos López esté ahí, es decir, que el clon burocrático, no electo y no público de Gertz Manero esté al frente de la fiscalía en este instante. Ese mecanismo fue muy criticado tanto por la sociedad civil como por senadores de Morena. ¿Por qué? Porque lo que estábamos permitiendo era que en un sistema que teóricamente le daba mucha voz a la sociedad civil, y mi opinión es que le da mucha voz a los grandes señores y señoras de la sociedad civil, no a la sociedad civil. La persona que llegue, más o menos bien electa con ese sistema, de repente pone a alguien que es el que sabe cómo se hacen las cosas en lo íntimo y oscuro de la fiscalía, y esa persona es la que se va a quedar al frente, de facto. Y eso está mal. Ahora, ese sistema es el que sobrevivió. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, para juntar las 2/3 partes que dijo David, el PRI, el PAN, la sección más de derechas de Morena dijeron no queremos arriesgarnos y precisamente lo que queremos es que no vaya a haber cambios difíciles. Y ojo, precisamente por eso mismo es que seguimos hoy en día sin tener comité ciudadano que acompañe el asunto. Mira, yo estaría un poquitito más tranquilo de que el señor Ramos López siga ahí, que es una cosa que está mal en mi opinión, si tuviéramos junto a él al comité ciudadano. Pero no hay comité ciudadano, siguen sin elegirlo. Y creo que yo soy el único que habla de que alguien debería elegirlo. Oye, bueno, pero síguele. Perdón, nada más tenía 2, 3 comentarios de los que están en el chat, si me permite, nada más para contestar. Primero, sí. Nos hace un comentario Sam en donde me regaña a mí, me dice, ¿qué no entiendes que el presidente dijo que está trabajando el fiscal? Y yo, mi pregunta, no, o sea, mi reflexión no era hoy, porque si está enfermo. El señor fiscal no ha trabajado desde el primer día que lo nombraron, no ha trabajado en función de lo que le corresponde. Yo digo, hoy está enfermo, es justificable su ausencia, pero los 4 años anteriores, si no tenía cáncer, pues no estaba enfermo, pero ha sido ahorita te van a caer los mensajes, David es anti-4T. Pero ha sido absolutamente ausente el fiscal de sus funciones, de sus competencias. Digo, hoy tiene una condición de salud, por eso yo decía, pues, que se dedica a su condición de salud, que se recupere, ojalá que se recupere ya, que, o sea, estar ahí calentando el asiento, me parece, insisto, que es más lamentable. Y segundo, es que ya se abrió aquí, en este momento, la terna para Exacto. Postulaciones de candidatos y candidatos. Entonces está mi querido Federico Anaya encabezando esta terna, entonces para fiscal general. Muy bien. Sumo a esa campaña. Están, ya propusieron a Carla Quintana, Netzaí Sandoval, Alejandro. Hasta el ministro Saldívar. Hasta el ministro, una cosa aquí podemos... No, y también vi David Peña, ni te quieras zafar. Yo no lo he visto, yo sí. Estoy haciendo la revisión, pero bueno,
Yo creo que justo el tema, y nada más ya nos toca ir cerrando, justo el tema de lo que viene. Recordemos ahora justo que que abrió el noticiario con la crisis en Perú. Esta crisis, al igual que la de muchos otros países latinoamericanos, en Brasil, cuando fue lo de Dilma Rousseff, se deriva o se detona a partir de investigaciones de las fiscalías generales. Es decir, las fiscalías generales autónomas investigan y procesan a los presidentes o a las presidentes en turno por una cosas raras, generalmente son cosas ahí de corrupción y de negocios y no sé cuál, ¿no? Con 2 o 3 testigos y los sujetan a proceso. Creo que esa es y lo hemos dicho aquí públicamente, es una valoración que tiene el presidente de decir, sí necesitamos, no es una persona incondicional en la Fiscalía General, pero sí necesitamos una persona que nos garantice, o que a él le garantice, cuando menos, que no van a ir en su contra por cosas inventadas y ficticias. Yo no estoy diciendo que el presidente haya hecho algún acto ilegal, sino que estas fiscalías en muchos países han funcionado o se alinean, se alinean con los bloques opositores a los gobiernos progresistas y resuelven o se convierten en una suerte de punta de lanza para quitar estos gobiernos o para derrocar literalmente estos gobiernos, ¿no? En el caso de Pedro Castillo igual, varias de las acusaciones que se hicieron contra él y contra su familia por algunos negocios o según corrupción, no, digo según porque no conozco las acusaciones formales, fue lo que fue increciendo en los medios de comunicación hasta perderle la confianza cuando se da esta vacancia que lo derrocan como presidente, ¿no? Se fue construyendo esta imagen de pérdida de confianza a partir de las acusaciones que hacía la Fiscalía General del Perú. Entonces, aquí por eso creo que es un punto de valoración, coincido con el presidente, decir, hay que tener una persona que sea autónoma, que sea responsable, que tenga la capacidad de funcionar, pero que no en un chico rato se nos vaya a voltear y se vaya a convertir en un persecutor del gobierno, no porque existan elementos, sino porque se convierta en un actor más de esta clase política que está criticando, ¿no? Entonces, Leo Peña ya propuso David Peña, el fiscal mezcal, eso me gusta la propuesta. No, nosotros haciéndote buena campaña y aquí el vikingo ya poniéndote con el fiscal mezcal. Ya hizo un hashtag, el vikingo, entonces, pero bueno, no, es que yo ya no sé si lo tenemos de Switch Manager o está chateando ahí. Déjalo, tiene la capacidad, es multitask. No, porque se está descuidando acá, Oye, no, pero déjame aprovechando ahorita que dices del tema de Netzaí Sandoval, a propósito de que nos colocaba también Federico el documento del Poder Judicial de la Federación con el nuevo nombramiento. Nosotros recién acabábamos de entrevistar a Netzaí Sandoval, que era que es todavía director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Hasta el 1 de febrero entra ya la nueva titular, que es la magistrada Thaisa Cruz Percero. Ahí está precisamente el documento. Ahorita, aprovechando que no está chateando el vikingo, pues ya puso la imagen. Entonces, bueno, ahí pues muchos estábamos entusiasmados. Vaya, hasta el vikingo Peña tuiteó lamentando la salida de Netzaí. En realidad pensamos que estaba haciendo muy buen trabajo. Estamos suponiendo que son los movimientos, cómo funciona aquí esta parte, Federico, de quién designa ahora, quién decide que sale Netzaí y se nombra un nuevo cargo, que es Thaisa Cruz Percero, que ya nos mencionó el magistrado Federico, que la conoce a esta magistrada. Pero ¿cuál es tu valoración de este movimiento? ¿Son los primeros cambios de la ministra Piña? ¿No tiene nada que ver ahí? ¿Cuál es tu conocimiento, tu entendimiento sobre este punto, Federico? A ver, uno de los defectos de cómo está organizada la Suprema Corte es que aunque tengas este Consejo de la Judicatura, donde se sientan representantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de los pares, de los magistrados y jueces,
al final de cuentas, la presidencia del Consejo de la Judicatura es la que controla verticalmente toda la burocracia permanente del Poder Judicial. Entonces, las designaciones, aunque el Consejo de la Judicatura se entera, vienen directamente de quien ocupe la presidencia. La presidencia de la Corte, que es la presidencia del Consejo de la Judicatura, dura 4 años. Entonces, normalmente lo que tú vas a ver son cambios de cada 4 años. Entonces, el estilo personal de gobierno de cada presidencia en la Corte se va a notar en quiénes están ahí. Entonces, una muy buena señal fue que Netzaí estuviera ahí, aunque cuando lo nombraron, hace 4 años, con Saldívar, muchos criticaron de que era una imposición política de parte del presidente de la República al presidente de la Corte. Pero Netzaí hizo muy buen trabajo. Pero viene el cambio en la presidencia, no hay reelección en este caso, y por lo tanto cambian a todos los titulares de las unidades administrativas. La Defensoría Pública es una de esas. Ahora, Taisia Cruz Parcero, es una magistrada que empezó carrera judicial hace como 30 años, un poco más. Y ahorita, en ese momento era, bueno, todavía sigue siendo, hasta el 1 de febrero, magistrada en un colegiado de circuito en materia penal. Es garantista, le ha tocado estar en varias ocasiones en casos en donde el Poder Judicial le ha corregido la plana a la Fiscalía General y a los jueces de los estados, precisamente para asegurar que se respeten garantías y debido proceso. Y es una persona que tuvo, cuando era muy joven, en la Facultad de Derecho y recién saliendo de la Facultad de Derecho, una experiencia de acompañamiento a comunidades campesinas e indígenas en Guadalajara en el Taller Universitario de Derechos Humanos. Y eso me consta, personalmente, que no se le ha quitado. Siempre lo ha tenido ahí, por más que se ultra profesionalizó en el Poder Judicial Federal. Entonces, Netzaí estaba haciendo un muy buen trabajo. A mí me encantó la entrevista que le hicieron aquí. Y el riesgo era que hubieran puesto a alguien al estilo del juez de Guajuapan. Pero no pasó. Y a mí me parece que es una buena señal que hayan escogido a Taisia y no a cualquier otra magistrada, porque Taisia es aceptable para quienes dicen que hay que recuperar la burocracia del Poder Judicial para los juzgadores de carrera. Pues Taisia es juzgadora de carrera, sin duda alguna. Ahora es una juzgadora de carrera que les ha causado varios dolores de cabeza por su discurso garantista. Ahora, tal vez sería interesante, y es una cosa muy importante, que se haga la revisión de las sentencias que ha tenido y de la manera en que se ha posicionado públicamente. Porque aparte de todo, aunque no es académica, normalmente tiene también una serie de conferencias y posicionamientos más públicos. Entonces, me parece que es una buena designación y que no necesariamente implica un rompimiento con la línea garantista y seria, valiente que estaba llevando Netzaí Sandoval. Gracias, Federico. Bueno, ya se acabó el tiempo, David, pero pero si tú quieres comentar algo sobre la salida que sorprende, ¿no?, de Netzaí Sandoval, sobre todo por este trabajo que estaba haciendo, pues muy, muy buen trabajo, y de repente de un día a otro, pues sale, y justo, exacto, después del contexto del nombramiento de la ministra Piña, y también, bueno, ya ahorita nos aclaró un poco Federico, pero si tú quieres comentar algo al respecto, David. No, y nada más añado que tenemos 6 minutos todavía, la entrevista que teníamos de Alejandro está enfermo de la garganta, no puede hablar, así que todavía nos quedan 5 minutos. Ya. Perfecto. Yo primero me sumo al hashtag de no estás solo, vikingo. Ya se hizo toda una campaña aquí en el chat. No, ya agradeció. Ya agradeció. Gracias, comunidad. Primo. Sí. Y yo soy el malo de la película. Ay, no. Bueno, ya nada más. A ver, yo creo que son cambios. Y la nieve caía y caía. Sí, la tristeza. Yo creo que son cambios, digamos, normales dentro de los equipos de trabajo. Me parece que son cambios normales.
Entra la ministra Piña, pues, digamos, como parte de este proceso, pues nombrará a personas al frente de varias de estas instancias de administración de justicia, digamos que forman parte como órganos auxiliares de la impartición de justicia. En el caso de Netzaí, nosotros aquí en este espacio lo habíamos colocado como una persona al frente del Instituto de la Defensoría destacado, porque pues los antecedentes que teníamos, literalmente antes de la llegada de Netzaí, pues teníamos muy pocas referencias sobre lo que hacía el instituto o casos que llevara, es decir, era una figura ahí como medio, no obscura, pero era una cosa como muy burocrática, que no se conocían los casos, que no salía públicamente a hacer la defensa, y pues desconocíamos su trabajo. Entonces, con la llegada de Netzaí, le dio este perfil diferente, le dio un carácter diferente a la defensoría, que sí, desde luego, tiene que ver con la persona, pero también tiene que ver con los equipos de trabajo y tiene que ver con la lógica también de quien esté al frente del Consejo de la Judicatura y en este caso de la presidencia de la Corte. Es decir, el talante que tenía o que tiene todavía Netzaí al frente de la Defensoría tiene mucho que ver con la lógica o con la acción programática del ministro Saldívar en su encargo como presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, sí tendrá mucho que ver ahora el nuevo nombramiento de la magistrada Cruz Parcero sobre el talante también y sobre digamos, el perfil, más que perfil, digamos, el sentido de administración que le quiere dar la ministra Piña, tanto a la presidencia de la Corte como al Consejo de la Judicatura. Yo sí esperaría, y nada más para no aprovechar todos los minutos que nos quedan, yo sí esperaría que se mantuviera una cierta, digamos, esta lógica de defensa proactiva, pública, de defensa de enfrentar a la Fiscalía General, de enfrentar a los actores políticos desde el Instituto de la Defensoría, que caracterizó buena parte del ejercicio de Netzaí. Yo sí esperaría que se mantuviera, digamos, no con la personalidad de cada quien, pero que sí se mantuviera este papel activo y este papel protagónico del Instituto de la Defensoría Pública Federal, que es un actor político en términos de defensa, de procuración e impartición de justicia, es un actor y que, insisto, hasta antes de Netzaí había tenido muy poca participación en estos ámbitos públicos. Yo esperaría, insisto, que se mantenga este perfil o que se mantenga esta línea, esta dinámica, incluso de llevando casos, acompañando casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojalá que así se mantenga por el bien de la ciudadanía y de lo que se venía haciendo en el Instituto de la Defensoría Pública. Ya, no sé si sobre este punto vayas a añadir algo más, Federico, pero aprovechando que nos quedan todavía 3 minutos, les preguntaría rápida y brevemente sobre este caso de esta chica que fue secuestrada en el Metro Indios Verdes y que se viralizó. No sé si vieron este caso, porque ahorita, por ejemplo, estoy viendo ahí información nueva, esta chica que se llama María Ángela, no sé si estuvieron enterados tú, David, sí, ¿verdad? Federico, creo que no, por las caras que le estoy viendo, pero aquí, no sé, el trabajo de las fiscalías, David, tú que te toca estar ahí en esa brega mucho, porque pues esta joven que finalmente fue liberada en Nezahualcóyotl, desnuda, envuelta en una bolsa de plástico, está declarando, ¿no?, a las autoridades que había más niñas y mujeres privadas de la libertad donde estuvo retenida. Y yo no sé aquí en términos de procedimiento, David, cómo funciona esta parte, porque digo, a mí me brincaba y lo platicábamos Violeta y yo, como si no se hace un escándalo de esta naturaleza, no, que se viralizó muchísimo, en todos los medios estaba, soltaron a esta joven viva de 16 años, pero está clarísimo que en esa parada de autobuses y de colectivos de Indios Verdes hay una mafia verdaderamente tremenda y que si no la sueltan, pues entre ellos mismos dijeron, si no la soltamos, se nos va a caer aquí todo hasta el negocio que tenemos acá. ¿Qué procede ahí en casos de esta naturaleza, David, que realmente a mí me parece estremecedor, como esto que estoy leyendo en este momento, que la joven está diciendo que hay otras jóvenes, hay otras niñas y jóvenes retenidas y secuestradas? No, brevemente, yo creo que el tema lo vinculo con el tuit que subió María Elena Ríos justo el fin de semana, el viernes, creo, el sábado, que dijo,
si me matan, quémenlo todo o quémenlo todo. Y yo creo que esa es la expresión, esta expresión de indignación y de impotencia que se tiene en el lado de las víctimas, digamos, y particularmente en el movimiento de mujeres, las expresiones de mujeres sobre este tipo de asuntos. Lo que hizo su mamá y lo que hizo la familia, los amigos, de bloquear insurgentes y el paradero un viernes en la tarde, desquició, digamos, en términos de urbanidad, en términos de movilidad, la ciudad una noche, y el sábado siguieron con las protestas. Pero eso colocó, o eso hizo que llamaran la atención, colocó el foco de atención sobre lo que estaba sucediendo o sobre la desaparición de María Ángela, y lo que pasó en consecuencia, y eso es importante decirlo, no fue una labor de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, ni de la Fiscalía del Estado de México. Fue gracias a la presión que se hizo, fue de tal magnitud el boom que se tuvo mediático y la presión mediática, que literalmente quienes la tenían secuestrada la liberaron, entre comillas, la abandonaron o la arrojaron, sí, la arrojaron, es el término muy doloroso, la arrojaron en Ciudad de Nezahualcóyotl, para evitar, como decías, Ernesto, que la presión creciera y se hiciera una investigación relacionada pues con estos grupos criminales que operan en diferentes partes de la ciudad y del país, digamos, sin meternos a detalle, ¿no? Entonces fue la presión social de la familia, la presión en redes, la presión pública, la presión mediática, la que orilló o la que obligó a los delincuentes, a estos criminales, a liberarla. No así. No fue una intervención institucional ni de autoridades federales, ni estatales, ni del Estado de México. Fue la presión, y la propia madre lo reconoció, creo que el día de ayer o hoy en la mañana, en una entrevista que le hacen, donde dice fue gracias a la presión social que se hizo. Entonces, me parece que sí es un tema de atención, es un tema de preocupación, desde luego, pero es un ejemplo más en donde la capacidad de movilización social, de indignación social, es, en este caso, la que pudo obtener un resultado, digamos, satisfactorio dentro de las condiciones digamos, de privación de la libertad, de las lesiones, de todo lo que le haya. No estoy minimizando lo que haya sufrido María Ángela, simplemente decir que hoy está con vida, tiene la posibilidad de estar con sus familiares gracias a esta indignación social. Por eso, esta expresión de María Elena de si me pasa algo, quémenlo todo, porque es una suerte de desconfianza en las autoridades. No le está diciendo a las autoridades hagan justicia. Le habla María Elena, como en este caso de María Ángela, a la comunidad, a la sociedad, a decirles hagan algo, quémenlo todo, indígnense, porque va a ser la única forma de acceder a la justicia. Creo que es un ejemplo más de esta debilidad institucional que se sigue presentando en muchas de las fiscalías, de prácticamente todas las fiscalías a nivel nacional y en buena parte del Poder Judicial, donde no se confía en las autoridades. Hay una investigación, a ver si lo puedo comentar, se los puedo compartir, de World Justice Project, donde hace un análisis sobre las fiscalías y el rendimiento de las fiscalías en los últimos 2 años. Hace una encuesta como a 7,000, 8,000 personas que han tenido acceso al sistema de justicia, y es muy interesante los datos que arroja, y lo voy a compartir, si quieren luego lo podemos platicar, pero se ha visto cómo la confianza en las instituciones de procuración de justicia no se ha recuperado, pese a que sean autonomías, fiscalías autónomas, pese al cambio de personal, se sigue teniendo la desconfianza de las autoridades, pues bueno, por este tipo de casos, ¿no? Gracias, David. Federico, si tú quieres comentar esto que ahorita también señalaba Ernesto, de pues hay más mujeres, ¿no? Eso es gravísimo. Si se confirma esto, es gravísimo, sí, la situación. Y sobre todo este caso, además, a mí me queda clarísimo que los puestos de los que están ahí y los que están en el transporte, todos hasta enojados con la señora, no quisieron pasarle videos, se negaron a dar información. Bueno, hubo golpes, ¿no? Hubo una confrontación ahí. Hubo confrontación, ¿no? A mí, de veras, este caso me parece así un escándalo, me parece tremendo, porque todos los puestos que están ahí en el metro Indios Verdes, ahí en la salida, con los del transporte, los de autobuses y los microbuses, si es que todavía hay microbuses en esa parte de ahí. No, me parece tremendo, David. Federico, veo por tu expresión que no estuviste muy empapado del caso,
pero pues, claro que genera... No, ha sido terrible. Además, esto le sumamos lo de Zacatecas, digo que ahorita ya no nos da tiempo de sí. lo de Zacatecas, que fue también terrible el asesinato de estas 3 jóvenes, ¿no? Entonces fue un fin de semana, y ayer lo de Veracruz, y digo, ese es en otro contexto, pero terrible, terrible, ¿no? Entonces tú quisieras comentar algo, Federico, sobre esto y sobre esta presión social que se hizo, ¿no? Que fue, sí, muy fuerte realmente, y sí, se mediatizó muchísimo. Y bueno, y finalmente un vecino de Nezahualcóyotl es la que la escucha y bueno, pues va a ver, y estaba amarrada, ¿no? O sea, he escuchado yo muchas declaraciones de la prensa diciendo se le encontró sana y salva. Bueno, se le encontró amarrada, desnuda, en una bolsa de plástico negra, ¿no? Si en esa condición se le encontró, Federico. A ver, no tiene caso que repita, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes tres. Lo que yo agregaría, aunque no haya llevado en detalle el seguimiento del caso, es que la presión social, que lo vimos en el caso de Oaxaca, si me matan, quémenlo todo, sí, es realmente la que obliga a las instituciones a hacer las cosas cuando las hacen. Pero en este caso, en el caso de Indios Verdes, que termina en Nezahualcóyotl, no fueron las instituciones las que se activaron, fue la parte de la sociedad civil que está dedicada a actividades ilícitas y a explotar a mujeres, la que tomó la decisión de que era peligroso lo que estaba pasando. Y lo que nos acaba de contar Ernesto nos está diciendo que hay espacios urbanos en los cuales esa sociedad civil, que también es sociedad civil, toma la decisión de sobrevivir como puede con la gente que se está dedicando a ese tipo de actividades ilícitas. Entonces, no van a colaborar con la madre, se enojan porque está poniendo en riesgo, en su perspectiva, a más personas, pero también se dan cuenta de que el resto de la sociedad no va a permitir ese tipo de injusticias, y entonces, al final de cuentas, los secuestradores sueltan a esa chica. Pero la pregunta es, ¿queremos que se queme todo? De hecho, la gran diferencia política, eso es lo que yo puedo decir en general, la gran diferencia política entre el principio del siglo XXI mexicano y el principio del siglo XX es que en algún momento quien estaba y sigue estando al frente del lado izquierdo de la sociedad política dijo que no quería romper ni un vidrio. Es decir, que tenía que evitarse quemarlo todo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que las instituciones tienen que funcionar, y en este caso creo que los tres de ustedes se les ha olvidado que esta materia no es nada más de la fiscalía o de las fiscalías. Aquí es precisamente donde aparece una cosa que no hemos terminado de discutir con seriedad y que no nos va a gustar mucho, pero aparte no hay manera buena de arreglar. Son las secretarías de seguridad pública de la Ciudad de México, del Estado de México y la federal las que tienen que intervenir en términos, ellos le dicen prevención del delito, y tal vez acompañando las investigaciones que ya se hayan abierto en las fiscalías. Pero en realidad, la evaluación de los espacios que dijo Ernesto, o sea, tienes un paradero gigantesco que tiene una tendencia al caos, que es colonizado fácilmente por crimen organizado, cuando no crimen desorganizado y caótico, pero muy violento. Tú tienes que hacer estudios sociológicos, antropológicos y darle seguimiento a eso sin tener carpetas de investigación abiertas. Ese es el trabajo de prevención. Y tienes que tener una buena policía de prevención que esté haciendo investigaciones para darse cuenta cuándo están ocurriendo estas cosas, y cuando tenga el crimen, el hecho ilícito concreto, activas a la fiscalía. Pero ojo, la mayor parte de las veces lo que importa es la labor de policía, y de policía permanente, presente. Y ojo, ahí es donde la cosa se pone peor, porque estos grupos en ese nivel que nos dijo Ernesto, o sea, los compañeros de los puestos, los microbuseros, si es que todavía están ahí, y yo creo que si no están ahí con los microbuses, siguen ahí como red social. Eso es labor de inteligencia policial y de prevención. Y ojo, si desconfiamos de nuestras fiscalías, nuestras secretarías de seguridad pública nos causan todavía más salpullido, ¿verdad?
Pero tenemos que discutir eso, porque de otra manera terminamos en el caso de no funciona nada y entonces mejor que lo quemen todo. No, creo que como sociedad escogimos no quemarlo todo, pero entonces tenemos que hacer que funcionen las instituciones. Y, ojo, la Ciudad de México, para ver Indios Verdes, sigue estando en Gustavo Madero, tiene la policía más grande y más o menos mejor organizada del país. Entonces, que esté pasando esto y que esta chica haya sobrevivido porque sus captores decidieron soltarla, es una vergüenza para la policía de la Ciudad de México. Bueno, pero si se llevan a tu hija, pues si quieres quemarlo todo, ¿no? Claro. No, Por y supuesto. otra cosa, ¿no? Es finalmente el llamado, aquí Federico, David, Violeta, es precisamente un llamado de alerta, Sí. pues para toda la gente que usa esa vía y pasa por ahí, ¿no? Ahí O sea, otros espacios. lo que estamos haciendo, Federico, es preventivo también, ¿no? Porque es como lo que escribe Leonardo, y es cierto, su hija todos los días pasa por ahí, ¿no? Y todos los que tienen usan esa vía, es así, ¿no? Y cuando te das cuenta que es una mafia ahí tremenda, pues claro que tiene que haber una Y todos investigación. encubriéndose. Y todos encubriéndose, tiene que ver. Miren, y les cuento, hace en alguna tertulia que tuvimos por acá, en Tierra Adentro, se me acercó una señora y me contó que había una situación de secuestros y una casa de seguridad en un lugar en la Ciudad de México, pero que ella no se atrevía a hacer nada y a ver si podíamos nosotros advertir a las autoridades, ¿no? Y que también había puestos ahí en una parada que estaban vinculados, ¿no? Entonces, pues nosotros vimos el documento, vimos la dirección, fuimos a ver un poquito, a peinar, a ver cómo estaba la situación. Efectivamente, identificamos que ahí pasaban cosas extrañas. Fuimos con la autoridad, ni siquiera como periodista podíamos colocarlo, porque también te pones en riesgo. Pero sí me parece que hubo un operativo, por cierto, sí se denunció, hubo un operativo y la autoridad actuó y parece ser que desmantelaron ahí el asunto, pues, ¿no? Pero sí, David, perdón, nada más para despedirnos, igual, ya les puse en el chat el link del informe, para ver si lo pueden subir en el chat de nosotros del WhatsApp, para ver si lo pueden compartir acá, del World Justice Project, y ahí vienen 2 datos nada más para cerrar la mesa lunes, pero de manera crítica, preocupante. Este informe dice que ha reducido la capacidad de procuración de justicia en 18 fiscalías a nivel nacional en el último año, entre 2021 y 2022, de acuerdo a las cifras oficiales, y que, cruzando con las cifras y los datos, el 93.3% de los delitos que se cometen en México no se denuncian. Imagínense el grado de confianza que se tiene en las autoridades. 93% de los delitos no se denuncian, justo porque no se tiene confianza en las instituciones. No estoy diciendo que sea de esta administración, de este gobierno, son cosas que traemos de hace 40, 50, 60 años y que no han logrado cambiar esta dinámica y que sigue presente, digamos, esta falta de confianza en las instituciones, particularmente de procuración e impartición de justicia. Creo que ese es un tema también que ya hemos colocado aquí que vale la pena seguir discutiendo. Muchísimas gracias. Pues bueno, pues gracias David, gracias Federico, les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Lindo día, David, Federico. Gracias, saludos a toda la comunidad, gracias a ustedes.